Hola, hola compañeros y compañeras, ya estamos aquí nuevamente para continuar con la segunda clase de lo que viene siendo teoría del proceso para lo que respecta a este día. Y te reitero nuevamente, ya estamos en la parte final, en la fase final de nuestros cursos, porque la próxima semana pues iniciamos lo que viene siendo ya propiamente el examen, el último examen, y que nos defina tu promedio, independientemente que dentro de 15 días pues tendríamos ya nuestra exposición. Y espero que al rato que nos veamos en Zoom pues ya tengamos bien definido lo que vienen siendo tus temas de exposición y quiénes van a exponer. Ya al menos por respecto a la compañera Sarita y al compañero David, ya tenemos ahí los temas, penas infamantes y el famoso protocolo de Estambul y lo que viene siendo la tortura. Espero que a ellos dos se sumen los demás que están pendientes para poder definir. Creo que Víctor o Anthony, no recuerdo quién de los dos, ya también tenía ahí dos temas que se me hicieron bastante interesantes y que estaba en esa semana por definirnos, que esperamos que nos defina siempre cuál de los dos pues, tan interesantes van a exponer. Pues bien, jóvenes, vamos a continuar y estamos analizando los presupuestos procesales. Estamos analizando cómo se van dando las cosas, quiénes son las partes de un proceso, las principales, hay más, pero principales son el órgano jurisdiccional, dado por el juez, magistrado o ministro según, ante juzgado, tribunal, sala o corte en la cual estemos presentes o llevando a cabo nuestro juicio. También lo relacionado con lo que es el actor y con lo que viene siendo el demandado, como el sujeto activo y el sujeto pasivo, aunque en esencia pues los dos intervienen, sobre todo porque el demandado pues, no solamente está obligado a contestar la demanda, sino que inclusive hasta puede contrademandar, sino que incluso aprovecha que lo demandan para él a su vez contrademandar. Y así como le exigen cumplimiento, pues él ahora va a exigir, aprovechando pues el viaje, el cumplimiento por parte del actor. Pero ya eso en su momento oportuno se verá dentro del derecho procesal civil, porque como te lo dije en la clase anterior, que el proceso viene siendo la antesala, viene siendo pues el vestíbulo que nos va a introducir y nos va a llevar a lo que es el derecho procesal civil, derecho procesal penal y todo lo vinculado con los procesos o procedimientos que se ventilan ante las autoridades no necesariamente jurisdiccionales, incluso de carácter administrativo, como por ejemplo la Profeco, como decía la clase anterior, es una actividad que resuelve los conflictos, una actividad que trata de intervenir o interviene resolviendo los conflictos o problemas que dan entre lo que es el productor y lo que es el consumidor. Pero no es ningún órgano jurisdiccional, no es ningún juez, no es ningún magistrado que está a su cargo. Son abogados, obviamente, pero que resuelven el conflicto de manera administrativa a través de la conciliación, a través del arbitraje. En caso de que no hubiera ninguna solución en ambas instancias, se dejan a salvo los derechos de ambas partes, productor y consumidor, para que los hagan valer por otras vías, en este caso la vía civil o se puede inclusive hasta la vía penal. Pero al menos es una instancia que resuelve los conflictos tal vez en un 100%, pero sí en un porcentaje alto, con lo cual le quita o le ayuda a los juzgados en la saturación de asuntos para que de esta manera se pueda desahogar la gran cantidad de expedientes o de demandas que se tienen en proceso en todos los juzgados y en todos los ámbitos, laboral, civil, penal, mercantil, familiar, etcétera. Tenemos también el famoso Tribunal Fiscal de la Federación. Bueno, se le conoce más así, aunque ya no se llama así Tribunal Fiscal de la Federación. Se llama Tribunal Federal de lo Contencioso, de lo Administrativo y Fiscal. Que aunque lleva el nombre de tribunal, es un tribunal, pero que pertenece o forma parte del Poder Ejecutivo, o que de alguna manera es de carácter eminentemente administrativo. Ya cuando lleves derecho procesal fiscal o alguna materia vinculada con esto, entenderás mejor la naturaleza de lo que es el famoso Tribunal Federal, de lo que viene siendo lo administrativo y lo fiscal, que reitero, no forma parte del Poder Judicial, como su nombre dice tribunal, era para que estuviera y formara parte del Poder Judicial. Llamamos de una Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado de Circuito, de un Tribunal Unitario de Circuito, de un Tribunal Electoral de la Federación y de un Tribunal Federal de lo administrativo y lo fiscal, pero no es así. En fin, vamos conociendo este mundo del derecho, vamos introduciendo cada vez más
vamos metiéndonos más a lo que viene siendo el templo del saber del derecho, uy, ahora sí me la suena bonito, y de esta manera vayas ampliando tu conocimiento, pero eso sí, vayas reteniendo en tu cerebro, en tu memoria, en tu mente, todos los nuevos términos, las nuevas palabras, y como abogado tienes que manejar como los manejas coloquialmente en todos los sentidos. A nuestra forma de hablar, de sentido común que no es nada probioso, tenemos que agregar nuestra forma de hablar profesionalmente. Y los términos están fluyendo en todas las materias que estás llevando. Hay jóvenes, empecemos a que este cerebro, esta mente, esta parte de nuestro cerebro llamada memoria, que no tuvo ningún costo adicional cuando nos mandaron esta vida, se ponga a trabajar. Y te voy a asegurar que tiene mayor capacidad, mucho mayor capacidad, que cualquier memoria que podamos montar, por muy sofisticada, incluso cualquier disco duro, que es otra memoria más grande, no conozco mucho de computación, todavía mucho más grande para retener esos y muchos conocimientos más. Pero lamentablemente no lo hemos potencializado en la manera como debe de hacerse, y que ahora yo te exhorto a que la potencialices al máximo, porque aún inicias tu carrera. Aún has llevado, no sé, 6, 7, 8 materias, quizás más, quizás menos, pero son más las que te faltan por aprender que menos las que ya has aprendido. Y no quiero que te pase como te he dicho, que yo que he manejado mucho licenciatura, cuando todos están en sus fiestas, en su alegría, en su folclorio, de que han terminado la carrera, les hago preguntas elementales de la carrera y me salen con que no saben, con que no se acuerdan, no conocen qué es didáctica, no reconocen qué es amparo directo, indirecto, qué es jurisdicción, etcétera. Y de jóvenes, ve de una vez, y ser un buen abogado, de una vez reteniendo, ve guardando en tu memoria, en tu chip, en tu USB, todos los conceptos y términos que vas llevando en las diversas materias. Te habla el profesor Simón Peralta Sástiga. Vamos a ir a nuestra segunda clase del proceso con el tema presupuestos procesales. Hemos dicho, compañeros, que el actor y que las partes del proceso de la acción jurídica procesal son tres, esencialmente las principales, básicas, fundamentales. El órgano jurisdiccional, el actor y el demandado. Hemos precisado qué es órgano jurisdiccional, hemos precisado qué es actor y qué es demandado. También hemos visto que para que los actores y los demandados como personas puedan acudir ante tribunales y hacer valer sus derechos y sus pretensiones, exigiendo justicia en la aplicación de la ley, se quiere que tienen que cumplir ciertos requisitos o ciertas cualidades, tanto el actor como el demandado. Esas son algo que usted ya sabemos: capacidad de goce, capacidad de ejercicio y capacidad procesal. ¿Qué capacidad de goce? Que sean titulares de derechos y obligaciones, obvio. Si vas a reclamar algo, es porque tú eres persona que tienes ese derecho, eres titular de ese derecho. Y si vas a exigir que se restituya este derecho que ha sido violentado, que ha sido quebrantado, es lo que tú eres el titular, es la persona afectada. Claro, como lo hemos visto, pues muchas veces el afectado, la persona titular de los derechos, faculta al abogado como su representante de su apoderado para que él, en su nombre de representación, haga valer precisamente esos derechos, esas pretensiones de quién es el titular. Y solo cuando el juez y el abogado lo determinen, pues comparecerá directamente el actor, o irá directamente el actor. Mientras trámites, papeleo, documentos, visitas al juzgado, etcétera, van siempre haciendo todo esto: presentación de escritos, elaboración de escritos, redacción de escritos, lo va a hacer el abogado. Entonces se requiere que el actor y el demandado sean titulares de derechos y obligaciones, que tengan ese derecho, que sean titulares, porque eso quiere yo que no soy titular de un derecho, yo no puedo exigir, por tanto, ese derecho. Si mi amigo, su padre falleció, yo no puedo reclamar que a mí cuál es mi herencia, por mucha amistad que haya llevado. Puede haber una posibilidad, pero pues, en esencia, quienes heredan son los familiares, las personas
ligadas al difuntito, a la persona que falleció. Entonces requiere que seamos titulares de derechos y obligaciones, justamente pues para poder reclamarlas. Si no, ¿bajo qué argumento puedo yo reclamar si no soy titular de ese derecho? Porque en todo caso, pues nombraría un representante, en el caso del abogado, para que él me represente y haga valer mis derechos y mis intereses. Capacidad de ejercicio, que es valerse por sí mismo. Recuerda que los seres humanos tenemos dos capacidades civiles, la de goce y la de ejercicio. La de goce es que es el derecho que tenemos a ser titulares de derechos y obligaciones. Muchos discuten derecho, ya lo hemos comentado en otras clases, si el producto que está en el vientre de mamá ya puede ser titular de derechos y obligaciones. Porque no sabe a ciencia cierta si nace o inclusive puede fallecer o puede haber algún inconveniente, un accidente y el niño perezca. Hay dos corrientes, una que sostiene que aun cuando no haya nacido el niño, sí puede ser titular de derechos y obligaciones. Hay quienes dicen que hasta en tanto no se determine que nació o que está vivito, mientras no se termine médicamente esto, no puede ser sujeto de derechos y obligaciones, solo hasta que ya esté declarado médicamente su vida, su existencia. En fin, pero no es suficiente ser titular de derechos y obligaciones. Se requiere además que la persona pueda valerse por sí misma, que pueda asumir derechos, obligaciones y compromisos a título personal, que no requiera de otra persona para poderlos ejercer, para poderlos valer, salvo se entiende, vuelvo a repetir, que el actor o el demandado lo hacen a través de su representante, por eso los facultan, por eso desde un principio facultan a estas terceras personas para que en su obligación acudan, autorizando para recibir y notificaciones y todo tipo de documentación a los licenciados fulano sultano, así como a los pasantes fulano sultano. Entonces desde ahí ya le estás dando facultad, le estás pidiendo al juez que lo reconozca como tus representantes, como quienes van a llevar en tu nombre, haciendo tu juicio. Pero no porque no tengas, no puedas valerte por sí mismo, sino porque tus compromisos o porque como son asuntos legales que requieren de conocimiento, de experiencia, lo estás delegando justamente a un apoderado que lo va a hacer en tu nombre. Lo cual no significa que la persona no valga por sí misma, o que, perdón, no pueda valerse, no valga, no pueda valerse por sí misma. Sí lo puede hacer, pero dada sus múltiples ocupaciones o dada hasta cierto punto no la especialidad o ser doctos en el derecho, entonces acuden al abogado un tercero quien lo representa, pero en su nombre y representación. Se requiere también capacidad procesal, es decir, la facultad o el derecho o el poder para ser parte de un proceso, para estar dentro de un proceso y tener esa cualidad o ese poder de estar dentro de lo que viene siendo un proceso. Esto por lo que respecta a las partes, capacidad de goce, capacidad de ejercicio y capacidad procesal. Recordemos que por partes entendemos solamente a la persona física, sino entendemos también como parte a las personas morales. Y sobre este tema, pues ya también vimos en el siglo I los aspectos más importantes de lo que es una persona moral. La cual le llamamos persona jurídica o le llamamos persona colectiva. Y sus atributos o sus características diferentes a la persona física. Ejemplo, aunque algunos son iguales, son similares, o vienen siendo los mismos como es el domicilio. Pero diferentes, obviamente, la persona física tiene un nombre conformado por su nombre de pila y sus nombres patronímicos, apellidos. En unos casos tiene el sobrenombre y el seudónimo, cosa que no tiene la persona moral, porque la persona moral su nombre puede ser de dos, o razón social, o puede ser denominación social. Ambas deben de tener un documento que acredite su existencia, que acredite por tanto lo que viene siendo su vida propia. La persona física tiene su acta de nacimiento, con lo cual le permite hacer cuantos trámites necesita llevar a cabo. La persona moral obviamente no tiene acta de nacimiento, pero tiene un equivalente al acta de nacimiento, que mientras para la persona física
es el acta de nacimiento para persona moral, es su famosa acta o escritura constitutiva que debe de existir o debe tener ante notario para darle legalidad y darle fuerza pública a ese documento sobre lo que viene siendo la existencia de esa persona moral. Y obviamente las empresas, como no son seres físicos, no son entidades físicas, ellas se desenvuelven y actúan a través de sus representantes, a través de sus apoderados, que a través de la documentación como es el acta de escritura constitutiva, pues logran la inscripción en el SAT, en el Infonavit, en el Seguro Social y demás instituciones en donde están obligadas a darse de alta, muchas de ellas en beneficio de la pensión de sus empleados o sus trabajadores. Entonces requiere que tanto el actor como el demandado tengan capacidad de goce, capacidad de ejercicio, capacidad procesal. Es decir, que sean titulares de derechos y obligaciones, que puedan valerse por sí mismos y que puedan comparecer o ser parte de lo que viene siendo un proceso. Respecto del órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional te decía que debe tener también dos capacidades. Una capacidad general llamada jurisdicción y una capacidad especial llamada competencia, lo que les permite en consecuencia tener esa potestad, esa facultad para poder decidir, para poder emitir una sentencia, para poder aplicar o dar justicia. Ya también lo vimos en clase anterior. ¿Cuáles son los dos atributos o dos capacidades que debe tener el órgano jurisdiccional? Pues la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es la facultad, potestad o poder autónomo e independiente que tienen los órganos jurisdiccionales o jueces, derivada de la soberanía del Estado, para aplicar las leyes y resolver los conflictos o litigios de forma irrevocable y definitiva. ¿Qué es la jurisdicción? El poder que tienen los jueces, la autoridad que tienen los jueces para resolver los conflictos. Porque obviamente si no tienen esa facultad, ese poder, entonces ¿con qué poder nos van a resolver un conflicto? ¿Con qué autoridad nos pueden obligar a que cumplamos con esa sentencia? Entonces, el Estado, ya lo hemos visto en teoría del Estado, es una entidad que ha creado el hombre en donde se deposita la autoridad o el poder del pueblo en general. Y para evitar arbitrariedades o despotismo, como lo vimos, actualmente hay división de poder. Para de esta manera erradicar lo que era el famoso poder unipersonal, omnipotente y absoluto, que era el del rey, el del monarca, el del emperador. El de la famosa monarquía, donde una sola persona hacía todo. Era el que gobernaba, era el que mandaba, pero también era el que elaboraba las leyes, el que redactaba las leyes. Y además era el gran juzgador o el gran juez el que aplicaba y resolvía los conflictos entre la sociedad. Entonces, como lo hemos visto, a partir de la famosa división de poderes, a cada poder se le reviste de autoridad, de poder, sino con qué autoridad el presidente nos exige, nos pide. ¿Con qué autoridad el Poder Legislativo, diputados, senadores elaboran leyes para que nosotros las tengamos que cumplir de forma obligatoria? ¿Con qué autoridad diputados, senadores dictaminan leyes que nos obligan a nosotros a cumplirlas? Y en caso de no cumplirlas, nos sanciona. ¿Y con qué autoridad la autoridad nos puede sancionar? Nos puede imponer multas, cierre de negocios o clausura de negocios, confiscación de bienes, embargos, etcétera. Porque a estos órganos, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, se les otorga esa potestad, ese poder, esa autoridad. Y revestidos de esa autoridad, entonces, en el caso del Poder Judicial, ellos puedan aplicar las leyes, resolver los conflictos de forma irrevocable y de forma definitiva. ¿Qué es la jurisdicción? Es la facultad, es el poder o potestad autónomo e independiente que tienen los órganos jurisdiccionales, si los jueces, los magistrados, los ministros, los tribunales, la corte, la sala. Derivada esa autoridad o ese poder,
de la soberanía del Estado. Y ese poder o soberanía se traduce en aplicar las leyes y resolver los conflictos o litigios de forma irrevocable y definitiva. Habiendo cosa juzgada, ya no hay forma de resarcir o reparar o reponer ese proceso. Habiendo una sentencia definitiva e irrevocable, las partes tienen que secretar, aun cuando la sentencia no haya sido a mi favor, aun cuando la sentencia haya sido en mi contra. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese poder, esa facultad, y ese poder, esa facultad que tienen los jueces se llama jurisdicción. Que la jurisdicción es la facultad, potestad o poder autónomo o independiente que tienen los órganos jurisdiccionales o jueces, derivada de la soberanía del Estado, para aplicar las leyes y resolver lo que vienen siendo los conflictos o litigios de forma irrevocable y de forma definitiva. ¿Por qué actor y demandado aceptan la sentencia? ¿Por qué actor y demandado tiene que cumplir con la sentencia? Porque quien emitió esa sentencia tiene ese poder, tiene esa facultad de decisión sobre las partes. Porque está revestido de ese poder para poderlo hacer, para poderlo llevar a cabo. Y difícilmente, salvo penas y sanciones, podemos desacatar la orden de un juez, la sentencia de un juez, porque supone que para eso está, porque tiene ese poder. Si no lo tuviera, pues nos va y nos viene lo que dijera el juez. Nos valdría y nos vendría lo que el juez nos pidiera, o lo que el juez sentenciara, o lo que el juez resolviera. Como el juez tiene esa jurisdicción, ese poder, esa facultad de hacerlo, pues difícilmente las personas nos podemos salir y desacatar o deshacer, salvo que querramos llegar a las sanciones de esa determinación de que diciendo un juez. Repito por una vez, la jurisdicción, que es una capacidad general, que es un poder que tienen todos los jueces, todas las autoridades del Poder Judicial, es la facultad, potestad o poder autónomo e independiente que tienen los órganos jurisdiccionales o jueces, derivada de la soberanía del Estado, para aplicar las leyes y resolver los conflictos o litigios de forma irrevocable y definitiva. Tipos de jurisdicción. La jurisdicción o potestad de los órganos jurisdiccionales puede ser jurisdicción civil, familiar, mercantil, penal, laboral, administrativa, fiscal y de amparo. Es decir, los tribunales, los jueces pueden tener diferentes tipos de poder o diferentes tipos de jurisdicción. Pueden tener jurisdicción civil, familiar, mercantil, penal, laboral, administrativa, fiscal y de amparo. De esta manera podemos hablar de juzgados civiles, juzgados penales, juzgados familiares, juzgados laborales, juzgados fiscales. Porque justamente a este tipo de jueces les da esa facultad, esa potestad de resolver los asuntos o problemas familiares. Que pensión de alimentos, que divorcio, que separación de las partes, que la tutela, que la curatela, etc. Porque esos jueces les da ese poder de hacer los conflictos con motivo de entre los socios, con motivo de la expedición de títulos de crédito, de un cheque sin fondos, de una arte de cambio incumplida, de un pagaré que no se ha pagado, etcétera, etcétera. La jurisdicción o potestad de los órganos jurisdiccionales puede ser civil, familiar, mercantil, penal, laboral, administrativa, fiscal o de amparo. De esta manera podemos tener jueces civiles, jueces penales, jueces familiares, etc. Porque están revestidos de esa potestad para resolver los asuntos que de tipo familiar o que el derecho familiar reglamenta para atender. Porque el juzgado penal está autorizado para llevar un proceso en donde se presume la propiedad y la comisión de un delito por los presuntos responsables. Y entonces atender todas las denuncias pues, con motivo de delitos como son como viene siendo el fraude, la estafa, el abuso de confianza en cuanto a delitos contra el patrimonio de las personas,
En cuanto a delitos contra la integridad física de las personas, las lesiones, el homicidio, el famoso suicidio, el parricidio, el infanticidio, el aborto, en los casos en que no se ajusta el aborto a los términos o condiciones que establece la ley que lo legaliza. En cuanto a delitos que atentan contra el patrimonio de las personas, como son el robo, como son el daño en propiedad ajena, el despojo y otra cantidad de delitos. Delitos en cuanto a la libertad sexual de las personas, la violación, el estupro, el abuso, el acoso sexual. Y todo ello que implica, por tanto, una alteración, un quebranto al Estado de Derecho, a las leyes, al sistema jurídico de derecho establece. La jurisdicción o potestad de los órganos jurisdiccionales puede ser civil, familiar, mercantil, penal, laboral, administrativa, fiscal y de. Ahora, ¿qué es la competencia? La competencia también es el poder que tienen los órganos, pero un poder para casos especiales. Es decir, un poder especial, una capacidad especial. La competencia es la potestad o autoridad que tiene un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto en particular o de ciertos negocios, bien sea por la naturaleza de las cosas o bien sea por razón de las personas. Yo tengo una capacidad general que tengo es jurisdicción y tengo una capacidad especial que es competencia. La competencia es el ámbito o espacio sobre el que un órgano ejerce su potestad. ¿Sí? De esta manera, tengo jurisdicción, puedo yo atender los asuntos, porque estoy facultado para ello, porque soy juez, soy magistrado, soy ministro, pero de forma especial solo me dedico a las cuestiones civiles, soy un juzgado civil. Entonces soy competente para atender todos los asuntos o problemas de carácter civil, propiedad, posesión, testamentos, herencia, es decir, todo lo que vimos en derecho civil cuando hablamos del en términos generales. Porque puedo juzgar, porque puedo resolver el conflicto, pero no puedo atender los asuntos o conflictos con motivo de la comisión de un delito, porque soy juez civil y no soy juez penal. Igual, el juez penal tiene la potestad, la facultad de resolver cuantos conflictos se le presenten, pero solo es competente para poder atender los asuntos con motivo de la comisión o de la omisión de algún delito. Un abuso de confianza, un robo, una estafa, una violación. Pero no soy competente para resolver los problemas por incumplimiento de un contrato, por la falta de un pago, por el incumplimiento del pago de un pagaré o de una acta de cambio, porque ahí el competente o el facultado para resolverlo es el juez de lo mercantil o el juez de lo civil o el juez de lo familiar. Yo soy un juez penal. Sí puedo resolver, pero solamente soy competente para atender los asuntos en materia civil. Soy un juez y puedo resolver los problemas, los asuntos, pero solamente los asuntos de carácter federal. Narcotráfico, delitos, narcotráfico, venta de órganos, armas del uso exclusivo del ejército, porque son delitos federales. Soy juez, tengo facultad sobre los conflictos, pero no un homicidio que se dio entre vecinos, un asesinato que se dio entre vecinos, entre personas de un barrio, de una ciudad, de un municipio, de una delegación, de una alcaldía fulana de tal. Porque como no es un delito federal y es un delito del orden común, entonces ahí es un juez del orden común quien tiene competencia para verlo. Pero yo, juez federal, aunque tengo la jurisdicción, la facultad de resolverlo, no soy competente porque yo atiendo solamente delitos federales. Asuntos donde interviene la federación y los asuntos o los delitos entre particulares que no tienen ninguna autoridad,
Eso lo resuelve el juez penal, pero en materia del fuero común. Y yo soy federal, por tanto, no soy competente para ver este asunto. ¿Sí? Han matado en las calles a un diputado federal, a un senador federal. Como se hizo en las calles del municipio de Ecatepec, pues le corresponde, por tanto, al Ministerio Público de Ecatepec del Estado de México, a la Fiscalía del Estado de México, investigar. Pero como es un funcionario federal, entonces ya soy incompetente, no lo puedo defender. Entonces ahí interviene la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público Federal, porque él sí tiene competencia para atender ese asunto. Las dos fiscalías tienen jurisdicción, tienen poder para resolver ese delito. Pero a la persona que se mató, como es un diputado federal, entonces le corresponde a la Fiscalía General de la República ser competente para atender ese asunto. Yo, Fiscalía del Estado de México, aunque se hizo dentro de mi territorio, dentro del municipio de Ecatepec, Estado de México, dado que interviene un funcionario de la Federación, entonces yo soy incompetente para resolver. En todo caso, la Fiscalía de la República y el Ministerio Público Federal son los que tienen que llevar este asunto por tratarse de una persona, de un funcionario público, de un diputado federal o de un senador federal. Ojalá se entienda esto, pues hablamos de una capacidad general y una capacidad especial. Todos los jueces tienen jurisdicción, tienen potestad, tienen poder para resolver los conflictos, pero no todos tienen la misma competencia, porque el juez civil solamente está para atender los problemas vinculados con las relaciones entre particulares, pero no puede atender como juez civil los delitos que se cometen ahí. No soy competente. Porque yo, juez penal, pues puedo atender la violencia interfamiliar, el maltrato que el padre le da a los hijos, las lesiones que le ha provocado a su mujer, a su esposa, porque son delitos. Pero la pensión de alimentos, el divorcio, yo ya no soy competente, porque ya no es un delito. Entonces, eso lo tiene que atender un juez familiar que tiene jurisdicción y que además es competente en los asuntos familiares. Parece un galimatías, parece un juego de palabras, pero hay que entenderlo. Ejemplos, tienes un conflicto, es de saber que todos los jueces están facultados para el problema. Que tú debes determinar si es civil, si es familiar, si es mercantil, para acudir ante el juez competente para atender ese problema. Llega un empleado y te dice, oiga, me acaban de despedir injustificadamente, quiero mi indemnización, pues tenemos que ir ante los tribunales laborales. Y no vas a presentar tu demanda ante un juez civil, que el juez civil se va a declarar incompetente. Tengo la facultad de resolver los conflictos, tengo la jurisdicción, pero no tengo la competencia para atender, porque ese es un asunto laboral y yo me dedico solamente a asuntos civiles. Los laborales, en tal. Pues es un despido injustificado, entonces es una autoridad laboral la que lo tiene que resolver y no una autoridad civil. Llega tu cliente, soy arrendatario, dice que el arrendador, el casero, no quiere subir la renta, llevan 3, 4 meses que no me recibe la renta. Y tengo miedo que él me lance, me promueva juicio de desahucio, argumentando que debo ya 4 o 5 meses de renta. No se preocupe. Vamos a ir al Ministerio Público a levantar nuestra denuncia para que un juez penal le resuelva, ¿no? Tanto el MP como el juez, en caso de consignar la carpeta de investigación, pues crearían incompetentes, ¿no? Señores, que aquí no se atienden ese tipo de problemas entre arrendador y arrendatario, es un asunto civil. Aunque yo tengo la facultad de resolver problemas, no soy competente para atender asuntos civiles, soy competente para atender solamente asuntos vinculados con delitos. ¿Sí? Parece juego de palabras, parece galimatías, pero no. Por eso mucha gente confunde jurisdicción con competencia. ¿Qué es la competencia, capacidad especial? Es la potestad o autoridad que tiene un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto en particular o de ciertos negocios
bien sea por la naturaleza de las cosas o por razón de las personas. La competencia es el ámbito espacio sobre el que un órgano ejerce su potestad. Ejemplo 1. Los jueces en materia civil pueden conocer los litigios de propiedad o posesión, pero si el bien inmueble se encuentra en el Estado de México, solo será competente el juez de dicha entidad, pero no el de la Ciudad de México. Todos los jueces civiles tienen facultades para resolver un conflicto con motivo de la posesión, donde unos paracaidistas o personas ajenas llegan, se posesionan del terreno, pero no son propietarios. Todos los jueces civiles tienen la facultad de la jurisdicción de resolver ese conflicto. Pero como la invasión del predio sobre el cual quieren posesionarse está en el Estado de México, entonces el competente son los juzgados civiles del Estado de México. Si el predio que invadieron estas personas con la intención de posesionarse estuviera en alguna alcaldía de la Ciudad de México, pues entonces el juez competente va a ser un juez de la Ciudad de México. Yo no puedo demandar a estos señores exigiendo se salgan o pidiendo al juez que ordene salgan el desalojo de ese predio que no es suyo ante un juez del Estado de México. Porque él me dirá, pues es que el predio no está aquí en mi jurisdicción, no está dentro de mi competencia, sino que está en la Ciudad de México. Entonces allá resuelvo con un juez de la Ciudad de México que es el competente para resolver. Yo lo puedo resolver, está dentro de mi jurisdicción, dentro de mis facultades, pero no está dentro de mi competencia. Pues soy juez del Estado de México y allá necesita un juez de la Ciudad de México. ¿Sí? Por ejemplo, todos los jueces en materia penal pueden conocer de los delitos. Pero si el homicidio se cometió en calle de la Ciudad de México, solo será competente el juez penal de dicha demarcación. ¿Sí? Ya lo dijimos hace rato. Un conflicto entre vecinos de la colonia, de la alcaldía fulana, sultana de Mengano, lamentablemente termina en que uno de ellos mata al otro por motivo de ese conflicto. Como son vecinos de ese lugar, son personas normales, común y corriente, dicho en el sentido de la palabra, pues entonces, ¿quién te lo resuelve? Pues el juez penal, pero del fuero común, no el juez del fuero federal, salvo que se tratara de un secretario de Estado, salvo que se tratara de un funcionario federal, un diputado federal, un senador federal, entonces ahí entraría, obviamente, el Ministerio Público Federal y no el Ministerio Público Local. Ese asunto que le correspondería por haberse hecho o cometido en la Ciudad de México a la Fiscalía General de la Ciudad de México, se lo pasaría a la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito federal al haberse asesinado a un funcionario o a un servidor público de carácter federal, un diputado federal, un senador federal. Todos los jueces en materia penal pueden conocer de los delitos, pero si el homicidio se cometió en calles de la Ciudad de México, solo será competente el juez penal de dicha demarcación. ¿Sí? Entonces espero, jóvenes, que con esto haya quedado claro lo que viene siendo la jurisdicción y lo que viene siendo la competencia. Es decir, todos los jueces o todo el Poder Judicial tiene jurisdicción, pero no todos tienen la misma competencia. ¿Sí? Todos están facultados para resolver los conflictos, pero están limitados según su competencia, sea civil, sea penal, sea laboral, sea mercantil, sea de amparo. ¿Sí? Por ejemplo, la Suprema Corte solo atiende los juicios de amparo. Ninguna otra autoridad puede ver un juicio de amparo, porque no es competente. Yo no puedo ir ante un juez del orden común, un juez civil, un juez penal, a ampararme. En todo caso, tengo que ir ante la Suprema Corte, ante los tribunales colegiados, de unitarios o de distrito. Aquí, si una escala especial, ahorita te preguntaría, ¿ante qué autoridad procede el juicio de amparo directo y ante qué autoridad o tribunales procede el juicio de amparo indirecto? ¿Me ves?
Hay que tenerlos así, pero sí bien precisos. Por eso estás con que el directo creo que es ante la Suprema Corte. No, no, ese es ante el Tribunal Colegiado. No, es el unitario. No, creo que es el pueblo de distrito. No, no, sí es ante la Suprema Corte. Entonces no podemos andar con ambigüedades en un momento determinado, pues. Vamos a andar con que creo que el directo es con la Suprema. No, creo que es juzgado de distrito y de forma excepcional el Tribunal Unitario. No, es el Tribunal Colegiado y de forma excepcional la Suprema Corte. No, creo que son los tribunales y el directo son los tribunales unitario y colegiado y el indirecto es la Suprema Corte. Sale peor. Sale peor porque ya te dices entre tanto tipo de... Pues ni tanto, ¿eh? Nada más son cuatro y son dos juicios. ¿Y cuándo es el directo y cuándo es el indirecto? Pues imagínate. Creo que el directo procede contra leyes y decretos que violentan mis garantías. No. Y entonces cuando hay sentencias que afectan mis derechos. No, 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 ese es el indirecto. El directo es contra tratados, leyes internacionales. Los jóvenes vamos a poner a trabajar nuestro cerebro, vamos a tratar de echarle muchas ganas para tener bien fijos este y muchos términos más que están. Así es que desde ahorita empieza a grabarte todo este tipo de conceptos, de términos. Haz de tu memoria una memoria dinámica, activa en una memoria mecánica, mecanicista. Una memoria mecanicista es como, acuérdate, la de cuando dimos las tablas. 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 20. No, 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 no. ¿Cómo 20? Si vas bien, y es una mecánica, tienes que regresar otra vez para, a ver, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2 por 5, 17. No. Y vas de nuevo otra vez, empiezas desde 2 por 1, 2 por 2, para poder llegar al 2 por 5 hasta que por fin le das 10. Entonces, esa memoria no sirve, esa memoria no funciona. La tuya es ser mecánica activa, etcétera, etcétera. Bueno, o integración de los órganos jurisdiccionales, como puedes ver en el organigrama, son muchos, son demasiados. En cuanto a la Suprema Corte, pero en cuanto a un juzgado, en cuanto a un tribunal, en términos generales, en términos amplios, están conformados por el magistrado, si es el tribunal, por el juez, en caso de ser un juzgado, y complementan a estas autoridades lo que son los secretarios. El secretario de acuerdos, el secretario actuario, el secretario ejecutor y también están los notificadores, dentro de los muchos integrantes o personal que conforman a los juzgados y conforman a los tribunales. Ahí, como puedes ver, es el organigrama pero de la Suprema Corte. Esto es lo que los integra. Algunos intervienen, algunos no intervienen, algunos sí realizan funciones jurisdiccionales en apoyo del juez como los notificadores, con secretario de acuerdos. Algunos son eminentemente administrativos, de carácter eminentemente administrativo y no operativo o no técnico. En términos generales, los que apoyan o auxilian al juez o al magistrado según se trate de un tribunal o según se trate de una sala o de un juzgado, en segunda instancia están los secretarios, que pueden ser un secretario de acuerdos, un secretario actuario, un secretario ejecutor y los notificadores. Los magistrados dentro de los tribunales y los jueces dentro de los juzgados son las máximas autoridades o principales autoridades de los órganos jurisdiccionales. Son los que llevan el proceso y resuelven del mismo a través de su resolución o sentencia. Las máximas autoridades dentro de un tribunal, dentro de lo que viene siendo un juzgado, si es tribunal son magistrados, si es un juzgado son los jueces, son las salas del tribunal o las salas de Suprema Corte, son obviamente los ministros y las salas de los tribunales son los magistrados. Sean ministros, sean magistrados o sean jueces de la Corte, de los tribunales o de los juzgados respectivamente, son las máximas y principales autoridades de los órganos jurisdiccionales. Son las que llevan el proceso y resuelven del mismo
a través de su resolución o lo que viene siendo su sentencia. Y después de ellos, como principales colaboradores, están los secretarios. Secretario de acuerdo, secretario de actuario, secretario ejecutor y también se encuentran los notificadores, quienes son los que llevan a cabo la labor jurisdiccional. La labor administrativa ya entra otro tipo de personas. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos nuestra segunda clase. Ya estamos en la recta final, nos quedaría una última, que es dentro de 8 días, porque tenemos examen, tenemos Zoom y tenemos una última clase. Ya para afinar los últimos detalles de nuestro curso, ya para terminar las últimas partes de todo esto. Y por tanto, pues felizmente, has avanzado un cuatrimestre más. Haz lo más feliz y a lo más agradable, realmente estudiando, realmente aprendiendo los pocos o muchos conceptos o tecnicismos que a través de esas materias te estamos dando todos los maestros, para que al llegar al último cuatrimestre tengas todo un bagaje jurídico, todo un acervo jurídico, que sepas de qué hablas, qué significa, qué es lo que te dan a entender o te dan a decir con tal concepto, con tal tecnicismo, con tal término. Os dejo, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para dar los temas del examen, para verme y que me digas ya con claridad cuáles son tus temas, porque ya no tarda la autoridad en estarme exigiendo tus temas de exposición, para afinar detalles, dudas, relaciones y ver lo que ha pasado en el mundo jurídico durante toda esta semana. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.